Gracias, Padre de la gloria, te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Tú eres bueno y maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de honrarte, de glorificarte cada día. Nos das el privilegio de acercarnos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor, dice tu palabra. Con un corazón dispuesto a amarte, con un corazón dispuesto a entregarnos para ti, Señor. Es muy importante poder entregarnos a ti cada momento, cada instante, Señor, de la vida. Estamos ante ti, estamos ante tu presencia, Señor. Hemos venido con regocijo, como dice la palabra en el Salmo capítulo 100. Entramos ante su presencia con regocijo, por tus atrios con acción de gracias hemos venido. Y también hemos venido para cantar alegres a Dios, porque creemos que somos habitantes de este lugar, mas no somos ciudadanos de esta tierra, porque tú nos has dado una ciudadanía y nuestra ciudadanía está en el cielo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Rey amado, por esta bendición que nos das de nuevamente venir ante tu presencia, Señor, a adorarte, a glorificarte, Señor, a exaltar tu bendito y santo nombre, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das de venir ante tu presencia con acción de gracias, también con un corazón dispuesto a oír tu voz, Señor, porque a eso hemos venido, a oír tu voz, que tú hables a nuestro corazón lo que tienes que hablarnos en esta noche, Señor, que tú hables a nuestro corazón lo que tienes para nosotros en esta noche, Padre. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu palabra, que nos dice que tenemos que buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Qué bonito, hermanos, qué bonito, hermanas, que podamos entender que es por medio de la santidad por la cual vemos a Dios. Es por medio del conocimiento verdadero de la palabra que nosotros podemos decir: yo veo a Dios. Muchas veces hemos dicho que vemos a Dios en cosas que quizá no sean correctas, pero el conocimiento de la verdad nos hace libres, y no libres para hacer lo que queramos, nos hace libres para descubrir la verdadera libertad con que Dios nos ha hecho libres. Aleluya. Y nos hace permanecer firmes, Señor. Queremos alabarte, Señor, porque somos soldados tuyos, Señor. Queremos exaltar tu nombre porque tú eres grande, Señor, porque tú eres maravilloso. Aleluya, Señor. A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está. Sin desmayar, seguirle siempre con valor y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. De buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús, que con tu gracia es un y con potencia igual, tu brazo extiende y defiende esta lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestros salvados, salir en lucha con nuestro capitán. En la costa feliz seguir sin vacilar y vencer la hueste de Satán. A la batalla, oh cristianos, con
La batalla contra el mal, la batalla contra las huestes de las tinieblas, pero no solamente contra las cosas de alrededor, es contra muchas cosas que vienen a atacarnos a nosotros. Por eso en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, por el poder de tu palabra, nosotros, Señor, nos sometemos a ti para poder vencer la lucha contra el mal, hermanos, porque la lucha es contra las cosas que combaten aún en nuestros miembros mismos. Dios nos ayude a poder entender que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Aleluya. Por tanto, tomad el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Señor, ayúdanos, y tu palabra nos dice que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, y sobre todo, Padre, oramos para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Oramos para que tu verdad se manifieste, Señor, y para que la mentira sea derribada en el nombre de Jesús. Oramos para que la verdad salga a la luz y toda hueste de mentira, toda herejía, todo lo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, toda falsa doctrina, en el nombre de Jesús es contrarrestada, Señor. Oramos, hacemos guerra en contra de las falsas doctrinas, pero también, Señor, predicamos tu bendita palabra de verdad para que la falsa doctrina, la falsa profecía, todo lo que no viene de la palabra, Señor, que se cumpla lo que dice tu palabra,
Toda planta que no plantó mi Padre, vuestro Padre, sea desarraigada completamente en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a combatir contra el pecado. Vamos a cantar el número 257. ¿Para qué pecar si soy salvo? Aleluya. Es algo para nosotros, la iglesia, también, porque muchas veces, siendo cristianos, también pecamos. Pero en el nombre de Jesús, Señor, con la luz de tu palabra, podemos contrarrestar. ¿Para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo tanta luz. ¿Para qué pecar si la vida Dios te ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Es mejor vivir santamente, victorioso en Jesús. Jesús separa a sus santos una patria eterna, una patria hermosa en los cielos, donde el mundo no entrará. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo tanta luz. ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Es mejor vivir santamente, victoriosos contra el mal. Pues Jesús prepara a sus santos una patria eterna, una patria hermosa en los cielos, donde el mundo no entrará. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, ayúdanos, Padre. Es con la ayuda de tu Espíritu Santo que nosotros podemos salir victoriosos contra el mal. Gracias, Señor, porque nos dices para qué pecar. Si hay tantas cosas maravillosas en tu palabra, si hay tanta luz, Señor, teniendo, hermanos, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Señor,
agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aleluya, Señor. ¿Para qué pecar si tenemos tanta luz? Y síguenos dando la luz de tu palabra, Señor, para poder decir cada día, ¿para qué pecar, Señor? Con la luz de tu palabra podemos salir victoriosos contra el mal. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Damos gracias a Dios por la palabra, hermanos, y vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios, a Génesis capítulo 3, versículo 17. Génesis el capítulo 3, el versículo 17. Por medio de la palabra es la sana doctrina, la palabra es la verdad, y por medio de la palabra contrarrestamos lo que no es la verdad. Por eso la palabra es la luz y la mentira son las tinieblas, pero la luz sobresale por encima de las tinieblas. Amén. La palabra de Dios dice, yo voy a leer a favor de ustedes, hermanos, este versículo solamente, porque, y ustedes me siguen ahí, dice la palabra de Dios. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amén. Al hombre dijo, hay algo, hermanos, que nosotros siempre decimos, bueno, ¿cuál es el pecado? Y hemos estado hablando de contrarrestando la teoría falsa del pecado original, que dicen que el pecado de Adán. ¿Y cuál fue el pecado de Adán? Vamos a tocar en esta noche un poco sobre esta parte, porque muchos dicen, bueno, el pecado original, es que pecados hay muchos, ¿cierto? Y la palabra dice que los que pecaron a la manera de Adán, también, a la manera de Adán. Y entonces la teoría falsa del pecado original dice que aún los que no pecaron a la misma manera, y eso hay una parte donde la palabra hay que entenderla, más adelante lo vamos a explicar bien, pero que no a la manera de Adán, pues también están condenados o están, como quien dice, contaminados con la misma teoría esa, con la misma imagen de pecado, con el mismo pecado. Por eso ahí se agarran los que creen en el pecado original, la teoría del pecado original. Es una teoría porque eso ni doctrina se le podrá llamar. Hemos estado analizando mucho eso. Pero hermanos, pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál podría ser? ¿Cuál fue el pecado de Adán? Como que uno analiza cuando le preguntan, bueno, ¿cuál fue el pecado de Adán? Desobediencia. Bueno, desobediencia. Eso es una claridad, ¿cierto? Desobediencia. Y hay algo que debemos mirar ahí, y bueno, dice que Dios le dijo a Adán algo, aquí está haciéndole una declaración, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿cierto? Obedeciste a la voz de tu mujer. Hay un factor muy importante en la desobediencia, hermanos. Es que muchas veces, o sea, desobedecer a Dios es pecado. Pero muchas veces, y ese es un común denominador en nosotros cuando nos dejamos contaminar por el pecado. No obedecemos a Dios, pero sí obedecemos a otro. Sí. ¿Cierto que sí? Sí. Desobediencia es, muchas veces, muchos dicen, pero aquí me quedo, estoy en la iglesia. Estoy obedeciendo a Dios porque la palabra dice que yo me debo congregar. Estoy en la iglesia. Estoy buscando a Dios. Pero aquí mismo yo puedo estar obedeciendo a otras voces. Y estoy, entre comillas, obedeciendo.
es que la obediencia a Dios tiene que ser perfecta. Amén. Por eso los que dicen que no es necesario congregarse, que yo busco a Dios en mi casa, buscar a Dios en la casa es obediencia, pero no buscarlo en la iglesia es desobediencia. Sí, amén. 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 Es así, hermanos. Entonces, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, Adán, y mire, pero hermano, ustedes dicen, pero bueno, ustedes se han preguntado, o no sé si a ustedes les haya pasado, pero a mí me pasó una vez, yo dije, pero bueno, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, pero allá en el versículo, vamos a mirar el versículo 6, 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Oiga, ahí parece que no le habló, ¿cierto? Si uno dice ahí, él está como le habló. Él dice que obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Cierto que Dios le reprendió eso a Adán? Y yo me llegué a imaginar, pero Eva estaba comiendo y le dio a él. Cuando estábamos nosotros, tome bocado. Así en plebista, así mirándolo como de una manera cómica, podríamos ver eso. Él ya no le dijo nada. Pero vamos a mirar qué es lo que, por eso la importancia de ir a la traducción bíblica, hermanos. Porque dice, obedeciste a la voz de tu mujer. La palabra obedeciste, mire lo que significa la palabra obedeciste. Viene de la palabra shamá, que significa oír inteligentemente. Vea, Adán oyó inteligentemente una voz. Oyó una voz inteligente. Primero, la palabra obedeciste. Significa atención. Obediencia significa atender, viene de atentamente, conceder la razón, ser dócil. Adán fue dócil. Cuando dice que obedeciste, fue dócil. Fielmente, prestar atención a un razonamiento y ser testigo. Hasta ahí traduce la palabra obedeciste. O sea, él fue testigo, él prestó atención a algo, porque eso fue un momento trascendental. Ya órdenes habían habido de no comer. Al estar comiendo de ese árbol, ya había un punto de vista, ya había una atención, ya había un sometimiento a algo diferente de todo lo que se había oído. Entonces, ahí traduce la palabra obedeciste. Pero la palabra voz, a la voz, esto fue lo que más me llamó la atención. Miren lo que significa voz. Significa alarido y llamado en voz alta. Llamado en voz alta. O sea, ahí sí hubo palabras. No fue solamente, estoy comiendo, tome, no. Dice, llamado en voz alta, alboroto, alzar la voz, clamor, estrépito, estruendo, gemido, grito, pregón, algo resonante, un ruego. Oiga, en ese momento la Biblia, o sea, al ir a la traducción, nos dice la palabra que hubo un diálogo donde hubo ruego, hubo alzada de voz, hubo algo resonante. Las cosas que suceden allá en el seno del hogar. Aquí nos está traduciendo la palabra. ¿Sí? ¿Cierto? Nosotros llegamos aquí con mi esposa de pronto peleados, bravos. Dijimos, ¿qué pasó? No, hermanos, estamos bravos, sí. Están bravos, pero nadie sabe qué hubo allá de pronto en el fondo, ¿cierto? Si nos alzamos la voz, si hubo algo. Aquí en la traducción, la palabra nos dice qué fue lo que hubo realmente ahí. Ahorita vamos a entenderlo más claramente. Dice, un ruego, un rugido, un sonido como de un trueno. O sea, eso no fue cualquier cosa lo que hubo allá. Sonido, eso significa la palabra voz en el hebreo.
Y este hebreo, hermanos, es un hebreo muy antiguo, porque el autor del Génesis echó mano a un hebreo demasiado antiguo, y algunas palabras que aparecen en el Génesis son en arameo también, y es más antiguo todavía ese idioma. Entonces resulta que dice un tronar, un llamado en voz alta, vuelve y retumba la traducción, un llamado en voz alta. Entonces, Adán no obedeció a una simple voz. Fue algo que le rogaba y insistió, y dice que le rogó. O sea, insistió. Hermanos, muchas veces el pecado viene con insistencia, ¿cierto? Amén. El pecado va haciendo pequeños llamados. Comienza con llamados sutiles y sutiles. El que cae en pecado no es así. Cuando conocemos la luz, hermano, cuando conocemos la luz de la palabra, cuando conocemos la verdad de la palabra, el pecado nos asedia. Y a veces hay días y días de asedio hasta de ruegos. Se pinta como muy sutil. Mirando la traducción de la palabra, Eva le insistía a Adán. Mire, no simplemente fue Dios también a su marido. Porque mire lo que dice la palabra en el versículo 6, ahí donde leíamos ahorita, donde dice, y dio también a su marido, ¿cierto? Ahí lo dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dio también a su marido. Ahí la palabra dio viene de la palabra hebrea natán, que significa afirmar. O sea, afirmar es un verbo. Afirmar, arremeter, asentar, correr, disputar. Oiga, disputar. La palabra traduce disputar. ¿Será que hubo una disputa también? Quizá Adán también estaba tratando de decir, pero no, eso no es así tampoco. Hubo disputa. A mí me llama mucho la atención los cognados de la traducción bíblica, hermano, porque le dicen lo que realmente es. Hay cosas, hermanos, que están ahí. Dice disputar, encomendar, entregar, enviar, establecer, infundir. Ella le infundió esa idea de que sí se podía comer. Imprimir, negociar también, significa negociar. Ordenar, otorgar, presentar. Dice que hubo como un rugido. Vuelve y la misma palabra aparece en la palabra voz. Un rugido estrepitoso. ¿Sí? Suministrar, someter, suspender, un yacer. O sea, como que aquí hay que arremeter contra para que me crea que debemos comer de ese árbol. Hubo algo fuerte ahí, en el seno de ellos. ¿Qué pasa, hermano? Eso produjo que Adán pues simplemente dijera, vamos a comer del fruto. Y Dios le tuvo que reprender. Y lo que le dijo a Adán fue, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, que te mandé. Y la palabra te mandé de parte de Dios significa constituir, ordenar un cargo, designar, encargar, encomendar, establecer, gobernar, imponer, intimar a un mandamiento, una orden, una prohibición y una recomendación. Eso significa te mandé. Todo eso es lo que Dios mandó.
y la insistencia de Eva al oír la voz de Eva era una voz con insistencia, con disputa, era una voz con estruendo, era una alzada de voz y todo eso produjo que toda la orden de Dios y todo lo demás simplemente se echara por la borda porque más duro habla Eva que parece que las órdenes de Dios. Tremendo, ¿cierto? A mí me impactó esto. Porque hermanos, ¿cómo es la voz del pecado? ¿Cómo es la insistencia del pecado? A veces es así, estrepitosa, ruidosa, disputa y todo, pero nosotros a veces como que queremos hacerle caso más al pecado que a la voz de Dios, que simplemente son palabras firmes, a veces sutiles, con amor. Dios nos habla con amor. Porque, ¿será que Dios no le hablaba con amor ni le daba beneficios a Adán? Le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento, del bien y el mal, simplemente ¿qué? No comerás. Eso es amor, hermano. Todo lo de Dios es demasiado amor para nosotros, pero nosotros preferimos muchas veces oír. Y así en todas las áreas, hermano. Mirando la palabra, mire, el pecado del hombre es oír cosas que Dios no ha dicho. Oír cosas o oír las prohibiciones de Dios. Y hacer caso a voces y no a lo que Dios manda, prohíbe y prohíbe. Amén. Amén. Eso se llama, alguien me decía, ayer hablábamos de este tema con alguien y me decía, eso se llama incredulidad. Hasta cierto punto es verdad. Eso se llama desobediencia. Pero ¿sabe qué es lo que se llama también? Se llama rebelión. Rebelión. Ese fue el pecado de Adán. Incredulidad, ¿por qué? Porque como que es que incredulidad es no, la incredulidad no es decir yo no creo 100%, es que aún creyendo, yo me parece que es liviano el creer. Como quien dice, la Coca-Cola hace daño, pero no importa, eso es liviano y yo me la tomo. Si en el momento no me hace daño, no debe ser tan dañoso. El otro día había un letrero allá en la institución donde nosotros estábamos y alguien llevó y pegó allá en la entrada de la puerta una inscripción que decía que la Coca-Cola servía para destapar, aflojar tornillos, servía para destapar cañerías, servía para, mejor dicho, para quitar óxido, servía para limpiar los lugares que estaban muy manchados, esas losas que estaban sumamente manchadas, y mejor dicho, una cantidad de cosas que quitaban y comprobados ahí con fotos de que dejaban un tornillo en la Coca-Cola y se deshacía el hierro, o sea, deshacía hasta el hierro la Coca-Cola. Tremendo, ¿cierto? Entonces dijo un muchacho, en lugar de yo ponerme a echarle Coca-Cola, todas esas cosas, me la tomo. Sí, eso mejor me la tomo, es más buena. O sea, ¿cuál era el mensaje ahí? Mire todo lo que hace ese producto, ¿cómo será por allá en el estómago de nosotros? No se la tome. Pero uno dice, eso mejor me la tomo. Oímos a voces que nos hablan de una manera estrepitosa y con estragos, y muchas veces nosotros hacemos caso omiso. Dios nos ayude, ¿cierto? Nosotros, hermano, el médico nos dice a nosotros no, y uno va por allá al médico y le da una cantidad de cosas, no. Entonces uno dice, me quitaron las harinas, me quitaron las grasas, me quitaron los azúcares, me quitaron el tinto, me quitaron, porque todo eso hace daño. Y uno prefiere mejor oír a la voz de Eva, ¿cierto que sí? Es mejor lo que dice Eva. ¿Cómo de todo? No, ¿eso qué es eso? Hagámoslo. Comamos y bebamos que mañana moriremos, dice la Biblia, ¿cierto? Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se
toma con acción de gracias. Gracias, Señor, el que nació en Belén, que nos bendiga esto, amén. Y así, oraciones para los alimentos. Y eso hace daño. De todo podemos comer, pero de eso no. Pero no, yo quiero, porque es que es tan sutil. Y nos ruega y nos dice, y entonces buscamos por allá. Porque mire, hermanos, yo me puse a buscar los beneficios del café. Y eso también hay en internet. Porque a veces ahorita Eva habla a través de la internet, ¿cierto que sí? Eso usted quiere buscarlo, hermano. Y resulta que el café tiene una cantidad de beneficios. Aunque yo me tomaba mi café y me hacía daño, pero yo quería buscarle los beneficios. Y no, pero esto está bueno. Esto es bueno para el cerebro. Esto tiene una cantidad de antioxidantes y una cantidad de cosas. Pero no, a mí me hace daño. Entonces no voy a comer, no voy a tomar eso. Y he visto los beneficios desde que dejé. He visto los beneficios. Me he sentido mejor, pero con mucha necedad. Dios nos ayude y así muchas cosas, ¿cierto? Claro, hermanos. Dios nos guarde, Dios nos ayude, porque es que, mire, el estrépito de la voz del pecado está constantemente. El estrépito de la voz del pecado, mire, a los jóvenes hay que orar mucho por la juventud, hermanos, porque las mismas informaciones que hay en las redes sociales y todo eso, dicen que, por ejemplo, he visto y que aún médicos, psicólogos y muchos han llegado a decir que la masturbación es necesaria para la juventud, que es beneficiosa para la salud. Y así pintan el pecado como un beneficio. Que a temprana edad es necesario empezar a establecer relaciones sexuales porque después vienen enfermedades del sistema reproductor. Eso es mentira, eso se llama pecado. Y así, porque se acumulan cosas en eso usted ve informaciones, hermano, terribles. Porque le quieren gritar al mundo que hay que comer del fruto prohibido, que es mejor comer. Le quieren rogar, le quieren decir, y así todas las cosas. Y así todos los pecados, ¿cierto que sí? Todos los pecados llaman, y que no hay que leer tanto la Biblia porque vuelven locos. Y entonces la gente no quiere leer tanto la Biblia porque vuelve loco. Que no se metan tanto en fanatismo porque todos los extremos son nocivos. Y así. Entonces, el pecado está tocando, hermanos. Y todo conlleva ¿qué? A la rebelión. A la rebelión. Y el pecado del hombre es oír cosas, oír más otras voces. ¿Cierto que sí? Oír más otras voces que a la verdadera voz de Dios. Lo que Dios había dicho, te mandé. O sea, te constituí. Esta es la constitución. Amén. Amén. De la iglesia. Esta es la constitución. Te ordené. Vamos como a conjugar ese verbo hacia nosotros. El mandato de Dios nos constituye, nos ordena, es un cargo. ¿Cierto que esto es una profesión, hermanos? Ser cristiano, ser hijo de Dios, es una profesión, es un cargo. Te designé, te encargué, te encomendé. ¿Qué nos ha encomendado Dios? Usted sabe qué le ha encomendado Dios a usted. ¿Qué nos ha encargado? Te establecí, te goberné. ¿Dios nos gobierna, hermano, o no nos gobierna? Nos hace falta que nos gobierne, ¿cierto? Más. Nos hace falta. Porque si decimos Dios nos gobierna, aún hasta en lo más mínimo nos tiene que gobernar. Amén. Hasta en lo más mínimo. Preguntémosle al Señor si le agrada a Dios ciertas y determinadas cosas de mí, o será que otras no. Tenemos que preguntarle al Señor. Porque hay cosas que de pronto no. Dios nos ayude.
te impuse, porque dice imponer, intimar, Él nos lo dice al oído, ¿cierto? Te doy este mandamiento, te doy esta orden, te prohíbo, porque también significa prohibir. Hay muchas cosas a las cuales está prohibido, ¿cierto? Y te recomendé, te recomendé. En primer libro de Samuel, el capítulo 15, dice la palabra de Dios, primer libro de Samuel 15, el versículo 23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahí le está hablando ¿a quién? A Saúl. A Saúl. Dios le había dado una orden, ¿cierto? Dios le había designado algo a él. ¿Cuál era? ¿Qué no tenía que hacer Saúl? En este caso, no perdonar, ¿cierto? Acabar con todo. Y él dejó el rey, dejó las mejores animales, porque a veces, no, es que yo dejo lo mejor. A veces si ven que se disfraza muchas veces la voz de Eva, la voz de la falsedad, la voz de la falsa doctrina, la voz de la falsa mujer, la voz de la falsa ideología y todo eso, se disfraza muchas veces hasta de religiosidad, hermanos. Porque uno diría, Saúl dejó los mejores animales para presentar al Señor un holocausto. ¿Cierto que sí? A veces decimos, no, pero es que yo he oído cristianos, hermanos, yo tengo los mejores tiempos con Dios en mi casa, por eso casi no voy a la iglesia. Uy, es que Dios me toca de una manera impresionante, el Espíritu Santo se manifiesta. Eso es algo. Tomamos la Santa Cena en nuestra casa. Uy, hermoso tiempo con la familia de Santa Cena. Y eso no lo constituyó Dios. No es que tenemos unas predicaciones, es que tenemos unos momentos, es que hacemos, uy, no, yo me fui mejor para cierto lugar, porque, mire, en una iglesia donde viajábamos nosotros, alguien se constituyó sacerdote de la iglesia, muy buen predicador, y se iba los días de culto a hacerles culto por allá a otras personas, y algunos no venían a la iglesia. Dicen, no, es que tuvimos un tiempo tan maravilloso con el hermano fulano. ¿Por qué no? Porque a ellos se les ocurrió que era más bonito así. Y ¿sí? Rebelión. Y supuestamente los hermanos estuvieron allá y sintieron, porque es que Dios es tan fiel a su palabra, hermanos. Pero hay cosas, hay ofrendas que Él no recibe. Y aquí miramos que Saúl se rebeló. ¿Y cómo lo encontró el siervo de Dios? ¿Cómo lo encontró? Lo encontró haciendo holocaustos, ¿cierto? Lo encontró entregando ofrenda al Señor. Pero no era lo que debía hacer. No era lo que debía hacer. La palabra rebelión. Miren, hermano, la palabra rebelión aquí viene del hebreo merí, que significa amargura y amargo. Eso significa rebelión. Viene de rebeldía y viene de mará, que significa rebelarse, provocar algo desagradable, enojar, irritar y cambiar. Eso significa rebelión. Y uno diría, pero bueno, ¿por qué? ¿Será que la rebelión es amargura? El pueblo de Israel, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento se ve varios momentos donde ellos se rebelaron, ¿cierto? De hecho habla de las aguas del mar, ¿cierto? Amargas. Viene de amargura. Cuando yo me rebelo, hay amargura en mi corazón. Cuando yo me rebelo,
a lo que Dios ha establecido, hermanos. Donde yo me revelo cuando yo digo, no, yo voy a hacer las cosas mejor a mi propia manera. Saúl quiso ofrecer holocausto a su manera. Quiso actuar. Dios le dijo, Saúl, acabe con todos. Porque esos hay que acabarlos. Era Amalek, ¿cierto? Había que acabar con Amalek. Y es que el espíritu de Amalek, hermanos, si usted hace un estudio, incursiona en la palabra, eso es un espíritu que crea mucha rebeldía. ¿De dónde viene el espíritu de Amalek? Viene del mismo Esaú. Allá, un nieto de Esaú. ¿Y cómo era la descendencia de Esaú? Una gente que estaban completamente sumidos por la amargura y por el rencor. Porque Esaú cometió el error que muchos, y eso lo hemos hablado bastante acá también, hermanos, Dios nos ayude. Las raíces de amargura, esos son, o sea, la amargura la presenta la palabra de Dios como una raíz. Hay unos árboles en el campo, hermanos, que usted llega y les arranca, y los arranca, y los arranca, y listo, y llega y pica esa leña, y le mete candela, y cuando usted menos se da cuenta, está brotando por allá otra vez el mismo árbol. Hay unas plantas tan arraigadas, hermanos, sobre todo hay unas que son pequeñas raíces, que son plantas que se van formando así como en bejucos. Y en cualquier cosita donde toquen tierra, de una vez echan una raíz. Y eso usted le tira guadaña, le da machete, hasta no las mata ni siquiera los herbicidas. Porque cuando usted menos se da cuenta, hay otra vez la mata de esto. Así son las raíces de amargura. Dios nos guarde. Una pelea de dos hermanos. Esaú, ¿y quién fue el otro? Jacob. Una pelea de dos hermanos. Y no cualquier pelea, ¿cierto? Porque si miramos a Jacob, no lo vamos a sacar en limpio, hermanos. Porque tampoco. Eso no se hace. Produjo en Esaú una raíz de amargura. Y Esaú tuvo hijos y nietos. Y aunque Esaú se reconcilió con su hermano, la raíz de amargura quedó. Quedó la raíz de amargura. Y quedó, y todos recordamos. Por eso, hermanos, Dios nos guarde y Dios nos sigue hablando mucho de cuidar mucho nuestra lengua, hermanos. Porque nosotros a veces podemos crear raíces de amargura en los que están a nuestro alrededor. Si empezamos de pronto a decir, ay no, pero es que mire, resulta que a veces dicen por ahí un viejo refrán que en la pelea de los burros el que paga es el arriero, ¿cierto? Y a veces sí, resulta que hay dos personas se enfrentan y pelean y todo, y después esas dos personas están bien, y los otros por allá alrededor los que terminaron mal. Así pasa. Eso pasa hasta en las mejores familias, por allá en Estados Unidos. Sí, hermano. Sí. Porque uno termina a veces hasta involucrándose. No, pero, porque en todas esas cosas, en peleas de dos personas, siempre hay grupos que tienden a ser como solidarios, ¿cierto que sí? A ustedes díganme si, mire, usted cuando tiene un problema con alguien, ahí se lo cuenta a otro, ya está hasta cierto punto pidiendo solidaridad, ¿o no? Por lo general, yo nunca me voy teniendo problemas con mi hermano, me voy a contarle a otro, es que yo soy victimario de fulano y tal. Es que yo soy así malo y yo lo tengo oprimido y yo solo lo tengo agraviado y yo soy el malo aquí de la película. Entonces yo necesito que ustedes pongan a favor. No, uno va siempre a decir, no, es que yo soy pobrecito y luego, es que mire, es que tampoco, es que y el que está solidarizado termina, no, sí, ¿verdad? Uy, yo lo comprendo a ustedes, que ustedes sí, ¿verdad? Y uno va buscando solidario, ¿cierto? Como cuando hay el juego ese del lazo, ¿cierto? Que
¿Ustedes jugaron alguna vez el lazo? Hoy día la juventud ya no juega eso. ¿El del puente roto? No, el del lazo. No me acuerdo. El puente roto es una canción. No, No, sí. El puente está quebrado. El puente está quebrado, sí. El lazo que agarraron un lazo y empezaban a jalar y otros agarraban acá y los quemaban. Y claro, estos eran compañeros. Colocaban una línea hasta que no se cruzaran así y el otro jalaban y el otro. Sí. Entonces, así es. Así son los problemas entre dos, ¿cierto? ¿Y qué hay que hacer? ¿Cuál era la dinámica de ese juego? Hacer mucha fuerza, agarrar al otro de acá y tratar de, para que el primero que llevaba el lazo, porque el único que en última, sí había, porque a veces se hacía era con los dos agarrados de la mano, ¿verdad? Y porque por allá por mi tierra lo hacían eso en las despedidas de solteros, hermano. No había despedidas de solteros de la iglesia, hacían en un patio ahí poco de dinámicas ahí para jugar ahí y despedir a los solteros. Entonces, resulta que eso, y entonces los solidarios ahí con el uno o con el otro. Y así pasan los problemas, hermano. ¿Y qué crean? Raíces de amargura. Raíces de amargura. Pero Dios había dicho que había que arrancar, mire, desde un principio Dios había establecido de que a Amalek había que exterminarlo. ¿Ustedes sí se acuerdan? Claro, cuando estaban en el desierto indefensos, ellos eran los que... ¿Y por qué Dios? Mire, Dios era tan sabio, tan poderoso que, hermano, cuando Moisés levantaba sus manos, triunfaba el pueblo de Israel contra Amalek. Cuando Moisés y Dios tuvo que permitir hombres de Dios para que levantaran las manos de Moisés para que triunfara contra Amalek. Pero esas raíces de Amalek iban creciendo. Y Dios siempre quería exterminarlas, darles por la raíz, porque quería acabar con eso que ya era incontrolable, hermanos. Pero Saúl, de una manera religiosa, quiso dejar algo vivo de Amalek, cuando Dios le ha dicho que exterminara. Hay cosas, hay raíces de amargura que hay que exterminarlas, hermanos. Nosotros no podemos ser más buenos que Dios. ¿No te lo creen? Amén. Podemos ser más buenos que Dios. El único que pudo fue David. Él sí venció. Él sí fue con todo. Pero hermanos, Dios nos ayude a entenderlo. Y como pecado de rebelión, dice ahí el 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, como ser rebelde y amargado es como ser un brujo uno. Adivino. Y eso Dios nos ha mostrado también, hermanos. Muchas veces con raíces de amargura hacemos hasta oraciones contrarias que son como si fueran brujería. Dios nos guarde, hermanos. Eso es terrible. ¿Cuánto vemos en las iglesias, hermanos? Que Dios nos guarde. ¿Cuánto vemos en las iglesias a veces entre nosotros mismos, a veces lanzándonos maldiciones, lanzándonos cosas? Dios nos ayude. ¿Cuántos vemos que son cristianos que deseo que se les acabe la iglesia, deseo que se les venga? No, así. Son raíces de amargura. Como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos, idolatría, ¿qué? La obstinación. La obstinación, el que hace uno, no es que así es como es, así son las cosas, hermano. Y mire, ese pecado, hermano, hace muchísimo daño. La rebelión, la amargura, la rebelión, la rebeldía, la incredulidad, porque en últimas es incredulidad. Porque es como decir, Señor, yo mejor no le hago caso a la voz de Dios, o le hago caso, pero a mi manera. Y nosotros queremos muchas veces ofrecerle culto a Dios a nuestra propia manera. Y no es a la manera de nosotros, es a la de Dios. Amén. Es a la de Dios.
Y ofrecerle culto a Dios es en todo el sentido de la palabra. El apóstol Pablo dijo de esta forma, hermanos, y ya que estamos tocando este punto, mire lo que dice aquí en Romanos, el capítulo 12. Romanos, el capítulo 12, el versículo 1, ¿qué dice? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Que presentéis vuestros cuerpos. Amén. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Y tenemos que presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable a Dios, hermanos. ¿Cuánto pecamos también? Cuando llegué acá tuvimos un pequeño diálogo sobre el cuidado que debemos tener nosotros del cuerpo. Estábamos teniendo con la pastora y la hermana Anita. Y recordábamos a una persona que en una ocasión nos decía a nosotros que le ayudáramos a orar porque tenía un problema de que se le hinchaban las piernas. Entonces nosotros oramos una noche por esa persona y al otro día mandó traer unos frijoles blancos con pezuña de marrano. Con pezuña no, eso no era pezuña, eso es lo más gordo del marrano. Tocino, así una cosa bien exquisitos frijoles. Pero por la noche estaba peor, porque no debía comer eso. Y volvió a pedir oración. Yo recuerdo haberle dicho que no oraba. Porque es que, hermanos, Dios nos ayuda. Porque de todo podemos comer, pero de ese no podemos comer. Y nosotros a veces decimos, no, es que yo soy un hombre o una mujer de fe. No, eso no se llama fe. Eso se llama rebeldía. Obstinación. Uno no puede camuflar la terquedad y la obstinación y la rebelión en fe, porque eso no lo acepta Dios. Si Dios me manda algo y yo lo hago, estoy siendo rebelde. El apóstol Pablo dijo, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Vivo. O sea, ¿qué es vida, hermanos? Es vitalidad. Es vitalidad. Un hermano por allá en Arauca, Dios lo necesitaba vivo para que predicara la palabra. Para que predicara la palabra. Pero no. Y le mandaron decir por ahí los hombres armados y eso fue por un tiempo. No era para siempre. Que no debían salir a hacer perifoneo, porque eso no se debía hacer. Pero no. Hombre dijo, no, en el nombre del Señor no fuimos y todo eso. Y se fue. Y no hizo caso. Y lo mataron. Dios lo necesitaba vivo. Se murió el hermano, hubo problemas y un día ni siquiera la esposa ya es cristiana. Y digo, mire todas las consecuencias, hermano. Y muchos dicen, no, es que nadie muere antes de la víspera. Es que no, es que esa ya era la hora. Es que no. Muchas veces no es así, hermanos. Eso es una falsa teoría. Eso forma parte hasta de las falsas doctrinas también. Que decimos, no, es que ya era el día de morirse, ¿no? La Biblia, hay un pasaje en la palabra, si no, que dice, mejor es que perro vivo que león muerto. Eso lo traduce la Biblia, Dios habla hoy. Mejor perro vivo que león muerto. Si quieren, busquémoslo, ¿cierto? Para que no vayamos aquí a especular nada. Pero vamos a mirar. Dice Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, ¿cierto? Amén. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Eso es muy sabio, ¿no? Hay esperanza para el que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto.
¿Para qué sirve un león muerto ahí tirado? Así no tengamos tantas cosas, pero hermano, cuidémonos. Porque si a mí me dice el médico que no coma ciertas y determinadas cosas, tengo que hacerle caso. Porque al menos, hermanos, que yo diga, uy, no, es que a mí el tinto me da una energía y ahora que no tomo tinto ando como soñoliento, no sé, porque es que eso produce la cafeína, Sí. hermanos. Adicción. Sí, adicción. A mí me ha dado hasta dolor de cabeza, gracias a Dios ya no, pero los primeros días me ha dado dolor de cabeza. Y eso uno con dolor de cabeza, una vez yo me acuerdo de haberme parado aquí con dolor de cabeza y uno se siente como, Señor, me hace falta la cafeína. Sí, como que le hace falta, se vuelve uno adicto a eso. Entonces, ¿qué tal uno? No, Señor, porque es que yo me tomo un café y yo me siento tan vital aquí en la congregación, muy canto con una energía. No, mejor perro vivo que león muerto. Mejor prefiero ser un perro dormido, pero que viva más días que un león aquí. Y de aquí a mañana, dijo el hermano, se muere uno. ¿Para qué sirve, cierto? No sirve para nada. Dios nos ayude, hermanos. Amén, amén. Es mejor. Sí, si nos dice algo, cuidado porque escapa por tu vida, ¿cierto? Amén. Mejor escapemos por la vida, que vivamos más para el Señor hasta que ya nos pida cuenta, pero que sea Él, pero que no sea nuestra necedad, hermanos. El entendido ve el mal y se esconde. Y se esconde, A sí, los simples pasa y reciben el mal. reciben el mal. Eso hay cualquier cantidad de versículos, hermano, en la palabra de Y Dios. esto no podría verse también como tentar a Dios. Tentar al Señor, claro, eso forma parte de la tentar, ya lo habíamos hablado una vez, ¿cierto? Cuando hablamos de los mandamientos. No tentarás al Señor tu Dios, hermano, Dios nos ayude, Dios nos guarde. Estos versículos no los tenía, pero el Señor me puso a hablar de esto, porque nos está hablando a todos, ¿amén? Amén. Nos está hablando a todos. Hay que cuidarnos, hermanos, hay que cuidarnos, hay que tener cuidado, porque eso se llama obstinación, eso se llama amargura y se llama rebelión. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, le decía Dios a Adán. Pero él oyó más las voces de los gritos, los aullidos, los truenos, de la que le decía que no debía, que debía comer. Es decir, no fue simplemente comió y dio a su marido. Esto ahí lo convenció prácticamente de que comiera. Dios nos ayude, hermanos. Mire, la palabra de Dios dice aquí en Jeremías 7, 23 y 24. Jeremías capítulo 7, versículo 23 y 24. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron sus oídos antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Uy, tremendo, ¿cierto? Dios mío, Dios nos ayude. Esto les mandé, dice, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que ¿qué? Para que os vaya bien. Es que lo que Dios nos dice que hagamos es para nuestro bien, amén, hermano. Siempre Dios no se equivoca, así sean prohibiciones, Dios nos va a establecer para bien. Amén. Es para bien, hermanos. Mire, hermanos, pidámosle al Señor para que seamos portavoces de prohibiciones aún para nuestros propios hijos. Hay que prohibir cosas. Nosotros ya pensamos, yo digo, Señor, que Dios nos ayude a prohibirles cosas. Mire, la niña a veces me dice, no, yo ya me puedo ir solita para la casa y todo eso, y yo le prohíbo que se me venga, yo me sé bien. ¿Qué pasa, mire, hermano, en un pueblo cerca donde nosotros vivimos en estos días? Está la noticia, una niña por allá solita, la cogió un tipo violador, malvado, la violó y la asesinó.
y la echó al río. Y al hombre lo lincharon también. Y esta mañana miraba en el sepelio ahí un video, un niño llorando que era compañerito de ella, decía, yo quiero decirle a todos los padres que no dejen ir solitas a las niñas y a las niñas que no se vayan solas, porque la niña iba por allá sola. Dios nos guarde, la maldad está muy alrededor, hermano. Y hay que prohibirle a nuestros hijos, hay que prohibirles, hermanos, mire, hay que tener cuidado con cosas, hay que prohibirle a los jóvenes, más cuando ya empiezan a ser jóvenes, hay que prohibirle, mire, hay que prohibirle a veces amistades, hay que prohibirles personas, porque puede causar daños. Sí, amén. Daños. Muchachos que se enamoran de muchachas y se deprimen y a veces no, es que hay que prohibir, es que les prohibimos, pero ellos no quieren hacer caso y terminan por suicidarlos, porque se obsesionan, el diablo los agarra y le hacen caso más al diablo. El mandato de Dios, mire, ellos dicen que anduvieron, dice que Dios les dijo claramente, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, ellos mismos se aconsejaban a su propia manera, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Dios quiere que miremos hacia adelante, amén. Amén, gloria a Dios. Iremos hacia adelante, hermano. Mire, el Salmo 127:2. Salmo 127. Amén. ¿Qué dice el 2? Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Amén, amén. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. O sea, hermanos, hermanas, y para los que nos oyen también, que tienen y tenemos hijos, es muy hermoso levantarnos de madrugada. ¿Cuántos se levantan de madrugada a orar por sus hijos? Amén. ¿Cierto que sí? Nosotros tenemos que hacerlo. De madrugada nos levantamos con esta rodilla a orar y en la noche también para orar por nuestros hijos. Gloria a Dios. Hermoso orar por ellos. Dice, y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Muchas veces dice, yo me pelo las rodillas por mis hijos, amén. Pero la palabra de Dios dice ahí después, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud, hermano. Conocí padres que se la pasaban pelando en la rodilla orando por sus hijos, pero cuando llegaba tarde la noche por allá de rumbas y todo eso, no se lo prohibían. Pero cuando llegaban tarde por allá, cuando los veían con malas amistades, no se lo prohibían. Pero cuando los veían tomándose sus licorcitos, no se lo prohibían. Los dejaban entrar a la casa, los dejaban tener todos los privilegios. Cuando lo veían con una noviecita o un noviecito que no convenía, no se lo prohibían. ¿De qué sirve pelarse las rodillas si no prohíben? Amén, amén. Eso no sirve de nada. Por eso dice, por demás es. Así es. Que es que con oración no es que se soluciona, a veces toca quitarse la correa y no orar. Usted con la correa en la mano no está orando, está actuando. ¿De qué sirve, hermano? Es por demás. Oración significa oráculo y acción. Entonces hay que actuar. ¿De qué sirve irme yo y si mi hija ya de pronto está con el celular mirando cosas que yo porque no, es que yo me la paso orando, es que estoy clamando a Dios y siento la presencia de Dios y en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de lascivia, de inmundicia que viene por las redes sociales, pero les doy el celular para que ellos miren. No sirve de nada, esa oración se perdió y lo que hace uno es enfermarse muchas veces
de tanto trasnocho y de tanto madrugadera. Porque hay madres y hay padres que trasnochan y están enfermos, y tienen ojeras, y tienen rodillas. Mira, es que estas son rodillas de oración, pero si no se actúa, que Elí tenía que estorbar a sus hijos. Si no, no le iba a funcionar nada. Y no los estorbó, y se le perdieron, hermanos. Entonces, ese es el contexto de la palabra. Porque dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Yo en alguna ocasión llegué a decir que este versículo significaba, no, es que yo como saeta los envío para que sean grandes ingenieros mecánicos, para que sean grandes médicos, para que sean grandes matemáticos, para que sean grandes filósofos, para que sean... ¿Qué sacamos con mandarle hijos a la inmundicia y a la perdición? Que sean siervos de Dios. Yo leí antes bastante acerca de la saeta, y la saeta tiene un proceso muy tremendo. Amén. Porque no puede fallar, tiene que dar en el blanco. Tiene que dar en el Si blanco. hablamos de nuestros hijos, el blanco es que ellos también lleguen al reino de los Que cielos. lleguen claro. Porque es que errar en el blanco significa pecado. Nosotros sacamos hijos y no necesariamente tienen que ser pastores ni evangelistas, no, hermanos. Pueden ser grandes hombres de las ciencias, pero temerosos de Dios. Sí, amén. Temerosos de Dios. Porque hay políticos grandes magísteres llenos de pero corruptos hijos del mismo infierno, que si no se arrepienten se van para el infierno. Hay grandes médicos totalmente corrompidos. Hay grandes psicólogos, administradores, todo eso, pero todos corrompidos. Pero también hay hijos de Dios. Dios nos ayude, hermano. Entonces todo eso hay que orar. Qué bueno que todas estas cosas las tengamos en cuenta, hermanos. Entonces, no seamos obstinados, amén. No nos rebelemos, hermanos. No nos rebelemos a Dios. Esa es la raíz del pecado. Entonces, ahí volvemos para concluir. Volvemos y comprobamos. El pecado de Adán fue haberse obstinado, haberse rebelado. Entonces, un niño no nace siendo rebelado ni rebelde. No, es cuando ya tiene razón que se revela. Dios da el mandato. Entonces, sembremos en nuestros hijos el mandato de Dios para que ellos puedan llegar al punto donde Dios quiere primeramente y donde nosotros también queremos. Amén. Amén. Qué bueno, qué hermoso. Mi hija alguna vez me decía, yo quiero cantar, me encanta, pero eso también hay que enfocarlo para el Señor, que puedan ser cantantes para el Señor, para el reino de Dios. Porque la iglesia hoy día está diciéndole a los niños, mire, aún en la misma iglesia cristiana, hermanos, Dios nos guarde, pero es muy atractivo el mundo con esta cosa de que la voz kids y los niños quieren ir a cantar allá. Y eso allá, no, yo voy con una canción cristiana, allá los ponen a cantar música mundana y se corrompen. Eso yo conozco niños que han ido a todos esos realities allá y terminan cantándole al mundo, terminan cantando música mundana. Entonces todas esas cosas hay que tener cuidado, porque yo quiero que mi hija alabe a Dios, pero en la iglesia y que alabe a Dios donde debe ser, en la hermosura de la santidad. Amén. Entonces vamos a orar, hermanos, a darle gracias a Dios para que Dios nos ayude. Padre Santo, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a saber, Padre, cuál es el propósito para el cual hemos sido creados, Señor. Que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, Señor. Ayúdanos a presentar, Señor, este cuerpo, esta mente, voluntad y emociones, y ayúdanos a presentar nuestro espíritu también, Señor. Ayúdanos, Señor, a presentar nuestro espíritu a ti en todo momento, Señor, que podamos ser realmente unos verdaderos hijos tuyos en toda nuestra manera de vivir, Señor. Porque tu palabra dice, sed santos porque yo soy santo. Ayúdanos, Señor. Porque el pecado de Adán fue ver de una manera liviana tus mandatos, Señor.
El pecado de Adán fue rebelarse y desobedecer y oír más otras voces que la voz tuya. Yo te pido por la iglesia, Señor. Yo te pido por la iglesia para que la iglesia oiga más la voz de Dios que la voz de la falsa doctrina. Para que la iglesia oiga más la voz de Dios que la voz del pecado. Para que la iglesia oiga más la voz de Dios que los alaridos que pegan el mundo, Señor. Porque el mundo está pegando alaridos ruidosos, estrepitosos, para convencer aún a los escogidos de hacer lo que no va con la voluntad de Dios. Pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, ayúdanos, Señor, a tener nuestros oídos bien atentos para la voz tuya, a tener nuestros ojos bien abiertos para leer tu palabra, a tener, Señor, nuestros ojos bien abiertos cuando velamos y oramos, pero que así como tenemos nuestros ojos abiertos, muchas veces cerrados también para orar, para verte a ti en la hermosura de la santidad, pero también que los tengamos abiertos para mirar qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Iglesia, tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos y lo que veamos en nuestra casa, lo que veamos en nuestra familia, tenemos que contrarrestarlo. No nos quedemos callados, tenemos que reprender, pero reprender no es solamente orando y reprendiendo al diablo, es reprendiendo también las cosas infructuosas de las tinieblas, porque la palabra dice que debemos reprenderlas también. Y cuando veamos en nuestros hijos obras infructuosas de las tinieblas, tenemos que reprenderlos también a ellos, porque yo no quiero, hermano, y usted no quiere que ninguno de sus hijos perezca, porque el corazón de Dios dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si Dios lo quiere, nosotros como hijos de Él también tenemos que quererlo. Así oramos por nuestra familia, hermano. Yo sé que usted tiene carga por algún miembro de su familia y en esa dirección ore, Señor. Yo no quiero que ellos perezcan, sino que procedan al arrepentimiento, Señor. Que yo los vea arrepentidos, buscándote a ti, buscando tu reino y haciendo tu perfecta voluntad, Padre Santo. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Dale a tus hijos aquí en la iglesia un corazón fuerte, Señor, y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a saber qué es lo que es pecado, Señor. Y no decirle no al pecado, y aunque nos susurre al oído y aunque quiera venir a convencernos, en el nombre de Jesús nosotros no hacemos caso, porque, hermanos, recuerden, la tierra fue maldecida a causa de la desobediencia de Adán. Nosotros no queremos seguir maldiciendo aún nuestros alrededores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Nosotros hemos sido creados para bendición. Muchas gracias, Padre de la Gloria, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, bendice y lleva a tu pueblo en paz y bendición, bendice a los que nos ven, los que nos oyen a lo lejos, guárdalos en victoria en tu nombre y que hoy podamos pasar una noche feliz y tranquila y se pueda cumplir tu palabra que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aleluya, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano, una feliz noche para todos.